Hola a todos, vamos a hablar un poco de la neuropsicología de la atención. Hoy en día es habitual escuchar que no somos capaces de enfocarnos mucho tiempo en una cosa o que tenemos que dividir nuestra atención entre demasiados estímulos. Ambas cosas parecen ser un poco parte de lo mismo y ponen a nuestra atención como aquella función que nos lleva a poner luz sobre determinadas cosas y no sobre otras. Otro factor importante que se desprende de estos comentarios que solemos escuchar sobre nuestra atención es la relación que tiene la atención con el tiempo. Parece ser un factor importante cuánto tiempo estamos atentos a algo o en cuánto tiempo podemos sacar el foco de un estímulo y ponerlo en otro. Son muchos los conceptos que se han manejado desde la neuropsicología para referirse a la atención. Se ha hablado de la atención que está dirigida desde los estímulos hacia el sujeto, desde la voluntad del sujeto hacia los estímulos, la atención como filtro que selecciona información aún antes de que sea realmente identificada, o un filtro posterior al reconocimiento semántico, cuando la persona sabe lo que la cosa es. Hay modelos que la vinculan a la supervisión y a la asignación de recursos cognitivos para diferentes operaciones. Otros modelos distinguen todavía entre procesos automáticos que consumen pocos recursos de procesamiento y otros que son procesos controlados que requieren de mayor cantidad de recursos y que refieren a la atención que ponemos en la resolución de situaciones novedosas. Hay modelos que hablan de redes atencionales, modelos que son teóricos, modelos que son clínicos. Esta enorme variedad de modelos para explicar a la atención se debe sobre todo al hecho de que la atención es una función cognitiva que tiene un rango de actuación muy amplio y una gran interacción con otras funciones como la percepción, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas en general y los diferentes formatos de la atención en sí misma, que sirve para seleccionar estímulos, realizar actividades en forma continua, asignar recursos cognitivos a determinadas tareas, iniciar, suspender y retomar actividades, haciendo todo esto con que sea difícil definirla como una función unitaria. Pero más allá de la cantidad de aristas que tiene la atención como función cognitiva, existe acuerdo en la comunidad científica en considerar que la atención se encuentra distribuida en tres redes principales: una red de alerta, una red de orientación y una red ejecutiva. La red de alerta implica la preparación para responder un estímulo y viene a ser la base necesaria sobre la que se van a apoyar los otros mecanismos de la atención. El alerta es la atención tónica, la función atencional básica que le imprime un tono a toda la corteza cerebral, permitiendo que se activen los procesos atencionales que dependen de la corteza, como la capacidad para dividir y sostener la atención y la de seleccionar estímulos relevantes en el entorno, y permite además la activación de la cognición en general. A diferencia de las otras habilidades atencionales, el alerta es inespecífico porque no está dirigido a ningún tipo de objeto o de actividad en particular. Tradicionalmente se asoció al alerta con la actividad de la formación reticular en el tronco cerebral. Hoy sabemos que el alerta está controlado por proyecciones noradrenérgicas desde el locus cerúleo en el tronco cerebral hacia el tálamo y el prosencéfalo basal. Mientras el primero va a proyectar hacia áreas sensoriales y va a activar al sistema de orientación, el segundo va a proyectar al sistema ejecutivo frontal y también activará al sistema de orientación. Con lo cual la red de alerta, una vez activada, va a activar sí o sí a la siguiente red, que es la red de orientación. Este es el componente atencional más estudiado y es el que va a tratar de determinar cuáles son los estímulos sobre los que se va a depositar la atención y cuáles aquellos que serán ignorados por el sistema atencional. Es la habilidad de la atención selectiva, y acá se pueden distinguir dos tipos de procesos: la atención endógena, que está dirigida por lo que el sujeto sabe, las expectativas que tiene y las motivaciones que tiene, y en este caso hablamos de procesos top-down o arriba-abajo. Por otro lado, tenemos a la atención exógena, que depende de las características propias de los estímulos que por alguna razón despiertan el interés del sujeto, y en este caso hablamos de procesos bottom-up o abajo arriba. Entonces, la atención dirigida a un objeto va a estar mediada en parte por la experiencia previa y los conocimientos del sujeto o consignas que se le han dado para determinada tarea, y en parte
va a estar mediada por las características del objeto en cuestión. Son dos formas de control atencional que van a determinar a qué le prestamos atención, de qué manera y desde dónde. Así, la red de orientación no es un mero sistema de orientación, sino que es un sistema de orientación y de control de la atención. La atención endógena va a depender del funcionamiento de áreas corticales frontoparietales dorsales, mientras que la atención exógena depende de áreas frontales ventrales que se activan frente a estímulos novedosos y de la corteza temporoparietal del hemisferio derecho. La lateralización de esta red tiene implicancias respecto de la patología de la atención selectiva, produciendo heminegligencia en los casos de lesiones derechas. Por último, está la red ejecutiva, vinculada a tareas tales como la planificación de tareas, la toma de decisiones, el monitoreo de actividades, y en ese sentido también se relaciona a la detección de errores, la capacidad para dar respuestas creativas a situaciones novedosas, la regulación de estados afectivos y de conductas indeseadas y la distribución de los recursos atencionales en diferentes actividades cognitivas. Esta red se activa cuando hace falta un control activo, ya sea del comportamiento o del procesamiento de la información. Esta red realiza una cantidad importante de actividades y por lo tanto requiere de la interacción de diferentes componentes cognitivos y de diferentes áreas cerebrales, la mayoría en el lóbulo prefrontal y en estructuras subcorticales como el tálamo y los ganglios grises de la base. Algunas áreas de la corteza cingulada se activan en la detección de errores y en la alternancia entre diferentes tareas, y la habilidad para sostener la atención durante un tiempo más o menos prolongado va a depender del funcionamiento de la corteza prefrontal dorsolateral. Tenemos todavía, además de este modelo de 3 redes, los modelos clínicos que mayormente dividen a la atención en 5 componentes: la atención focalizada, la atención sostenida, la atención selectiva, la atención alternante y la atención dividida. Estos modelos se basan en los síntomas de pacientes con lesión cerebral. La atención focalizada es la habilidad para responder de forma específica a un estímulo, ya sea visual, auditivo, táctil o de cualquier modalidad sensorial. Es el nivel más básico de la atención y puede alterarse en los cuadros confusionales. La atención sostenida es la capacidad para mantener la atención en una tarea durante un tiempo más o menos prolongado y puede dividirse en vigilancia y control mental. La vigilancia es la capacidad para realizar una tarea durante un tiempo prolongado y el control mental permite la manipulación de información mentalmente vigente para la realización de tareas complejas. El control mental también se conoce como memoria de trabajo o memoria operativa. La atención selectiva permite mantener la atención en un estímulo más allá de otros estímulos competitivos, ya sean internos o externos. La atención alternante refiere a la flexibilidad necesaria para cambiar el foco de la atención y moverlo entre diferentes tareas, y la atención dividida implica la respuesta simultánea a varios estímulos. Con esto terminamos este breve raconto acerca de la función atencional y podemos decir que, aunque no hay acuerdo respecto de su definición y de sus límites, es sin duda una capacidad indispensable para la activación de la mayoría de los procesos cognitivos y está involucrada en la regulación de procesos y en procesamientos superiores como la resolución de problemas y la toma de decisiones. Con esto entonces me despido de ustedes. Nos vemos en el próximo video, que va a ser respecto de la memoria y sus procesos. Nos vemos entonces. Soy Gabriela González Alemán. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Chau, chau.